Eduardo Robinson, muchas gracias por la presencia del programa. Por favor, Pedro, el gusto es mío. Muchas gracias por tu invitación. El objetivo es un poco hablar sobre cómo se presenta la economía este 2023. Y te quiero dar dos datos a partir de eso, ver tu reflexión. Primero, se hizo una encuesta y el 80% de los argentinos lo único que le pide al gobierno es que frene los precios, que frene la inflación, que no le suban los precios. La única expectativa. Y cada vez se multiplican los análisis que sostienen que este puede ser un año con una inflación mayor a la del 2020. Esto significa que la Argentina puede estar peor en materia inflacionaria este año. Bueno, claramente, Pedro, como vos planteás, el problema, el desafío que tiene por delante el gobierno argentino es tratar de evitar un desborde de la inflación, una inflación que terminó el año pasado muy cerca del 100%, y este año, como vos decís, las expectativas va a depender mucho. Hay un gran condicional delante de lo que puede ser el pronóstico inflacionario para este año. Pero por ahora, si vos hoy le sacás una foto a la macroeconomía argentina, tomás una fotografía, no vas a encontrar fundamentos económicos o macroeconómicos para que la inflación sea menor a la que fue la del año pasado, porque las condiciones macroeconómicas no han modificado. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el ministro Massa? Sabemos que está implementando ya desde hace un par de meses lo que tiene que ver con este denominado programa de precios justos, muy similar a todos los programas anteriores de precios cuidados, etcétera, donde cada vez trata de abarcar más productos. Ahora, sabemos que eso es muy endeble, que los acuerdos son acuerdos de algunas empresas que se sientan con el gobierno para tratar de establecer para algunos productos de la canasta básica algunas pautas de incremento. La última fue del 3,2% hasta el 30 de junio. Ahora, más allá de las cuestiones esta de ponerle un número, una expectativa a la inflación, 3,2% el grueso de los productos, ¿qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa con las tarifas? ¿Qué pasa con el dólar? Es decir, con el resto de las variables macroeconómicas que terminan incidiendo en los precios. Yo puedo acordar con vos, proveedor de un determinado producto, mira, Pedro, establece el 3,2% para tu producto, pero si vos tenés que pagar salarios, tarifas más altas, te sube el dólar, la economía tiene una dinámica, los precios tienen una dinámica, son variables múltiples y eso va cambiando todos los días porque cambia el clima, porque cambia el contexto, porque cambian las situaciones. Entonces es muy difícil pautar a largo plazo precios. Yo sé que pueden cambiar las expectativas. Lo que está tratando de hacer el gobierno es de tratar de modificar las expectativas inflacionarias. Es decir, tratar de que los agentes económicos, nosotros, vamos incorporando en nuestras cabezas, llamémosle así, expectativas de que la inflación puede ser decreciente. Pero desde los fundamentos macroeconómicos no se ve eso. Ahora, algunos titulares dicen que Massa busca una inflación mensual de un índice del 3%. Si lo logra, estamos hablando de una inflación del 36% anual. Imposible, porque además ya el gobierno habló de un 60%, lo que significa de un índice del 5% mensual. Exactamente. No menos. Hoy la inflación está corriendo, bueno, se conoció hace un par de días atrás la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7,2%. Por supuesto que en la provincia, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay otros ingredientes, servicios, etcétera, que tienen una mayor incidencia que en el índice de precios del total del país. Pero claramente ahí está marcando que la inflación hoy está en un sendero del orden del 5, del 6%. La inflación, sacando precios, el programa de precios justos, hoy la inflación está ahí. Para llevar a un escalón del orden del 4 al 3%, hay que ver cuáles van a ser, como te decía recién, los fundamentos, la emisión de dinero, qué va a pasar con el dólar, la sequía, que lamentablemente Argentina está atravesando su tercer año con este fenómeno climático de la Niña, que claramente afecta a la zona núcleo, y los cálculos preliminares empezado el mes de febrero están hablando de una pérdida no menor de 10.000 millones de dólares, no menor a eso.
con las expectativas de que algo pueda revertirse la cuestión climática, pero de manera tardía, entrado el otoño, que a los efectos del perfil económico argentino ya va a ser un poco tarde para todo lo que tiene que ver con la cosecha. Entonces, expectativas de poco ingreso de dólares en el Banco Central, un nuevo dólar soja que se puede venir, un nuevo dólar Qatar, un nuevo dólar para lo que fue la industria del software. Es decir, haciendo dólares a medida para tratar de no devaluar, pero claro, todas esas devaluaciones sectoriales que va haciendo el gobierno termina impactando en la inflación, en definitiva. Claro. Ahora, uno cuando observa que el gobierno está cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional puede pensar, Sí. entonces sí que se puede apacar un poco la inflación porque es una de las exigencias, ¿no? Bueno, Bajar el gasto público, bajar la emisión y bueno, que esto impacte. yo como te digo, el desafío que tiene el gobierno es que la inflación no se desborde, que no sea superior al 100%. Yo creo que con eso el gobierno, no te digo de hablar de éxito, porque estamos hablando de una inflación muy alta, pero evita el descontrol inflacionario. ¿Vos crees que eso es uno de los méritos de Massa? Yo creo Cuando que él asumió, las condiciones estaban dadas para que, a ver, la situación de la economía se complique más. Exactamente, es uno de los méritos de que tiene que ver con el apoyo político que tiene Massa. Recuerdo que la última vez que me invitaste al programa hablábamos de el breve lapso que tuvo Silvina Batakis en el ministerio. Y en esa oportunidad conversábamos respecto de cuáles eran las condiciones políticas que tenía en ese momento la ministra Batakis para poder desempeñar el rol de tener que ajustar las tarifas, tener que tratar de reducir algo en la velocidad de crecimiento del gasto público. Massa asume como uno de los arquitectos de la actual coalición de gobierno, donde él tiene un poder, llamémosle así, que no tenían los otros ministros, ni el ministro Guzmán, ni claramente Silvina Batakis. Entonces, ese mayor volumen político de Massa le permite hacer este tipo de aspectos que, ojo, no solucionan para nada los problemas. Estamos hablando de que la inflación no se desborde, tratando de que de que se pueda cumplir lo máximo posible el programa de precios justos, pero no más allá de eso. Y el Fondo Monetario es todo un capítulo, Pedro, porque el fondo es hoy un aliado de la economía argentina. Sabe el fondo que no puede apretar demasiado el acelerador, sabe que es un año político y está poniendo todas las expectativas para recién el 2024. Sí, además hay una misión ya del fondo acá y parecería que si el gobierno cumplió con las expectativas, habría un desembolso Así es. de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares, lo cual le daría algo de oxígeno a falta de dólares al Banco Central. Exactamente, algo de oxígeno, más se habla, bueno, se viene hablando desde que asumió Massa de que puede haber lo que se denominan repo, es decir, préstamos de bancos internacionales con garantía de bonos. Eso también se viene hablando, pero como te digo, lo cierto, lo concreto es que hoy las expectativas con un año electoral que ya empieza a jugar su propio partido y la incertidumbre que todo eso genera, hemos visto en el pasado mes de enero cómo el dólar marginal, el informal, llegó casi a los 392 pesos en algunas provincias. Sí. Con lo cual ahí está marcando, uno puede ver que el dólar, por la gente dice, bueno, ahora empezó a bajar, ¿esto qué va a pasar? A ver, si no hay dólares, puede haber un desembolso del fondo, que el fondo desembolsa no para que queden las reservas del Banco Central, sino para cumplir con el propio fondo, te presta para pagar, para que vos puedas, para no entrar en default con el organismo. En esto consiste... Claro, para no sacar los dólares del Banco Central. Exactamente, para no sacarlo del Banco Central. Ahora, pero eso es lo complicado hoy por hoy, las expectativas que tiene el dólar, ¿no? Eduardo, que el gobierno haya anunciado que va a emitir billetes de 2.000 pesos, Sí. Es lógico. Es lógico. Y que esté pensando en billetes de 5.000, 10.000 pesos también es lógico. Por supuesto. Si proyectamos una inflación por encima del 80%. Por supuesto, Pedro. Toda la línea de billetes que hoy usa la Argentina han quedado totalmente desactualizados con un proceso inflacionario que ha, digamos, licuado el poder de compra. Claramente estamos hablando de, incluso cuando el Banco Central, que estamos hablando no antes de junio-julio, que empiece la circulación de los billetes de 2.000 pesos. En el segundo semestre. Ya nace viejo el billete, Claro. lamentablemente.
¿Por qué? Porque, como bien decís, todo lo que tiene que ver con la denominación de billetes de mayor poder de compra, bueno, facilita y es un reflejo de la enorme pérdida que ha tenido, bueno, los billetes actuales. Es decir, vos con 1.000 pesos hoy en día, el poder de compra que tiene un billete de 1.000 pesos, a ver, para ponerlo en términos numéricos, ¿no? Si uno va a diciembre del año 2017, cuando se emitió el billete de 1.000 pesos, equivaldría hoy a un billete de aproximadamente 10.000 pesos de hoy. Entonces, como vos decís, el billete de 2.000, en términos del origen del billete de 1.000 pesos, queda totalmente desactualizado. Claro. Ya es un billete que nace viejo, digamos, ¿no? Sí, lo que especula el gobierno es decir, cuando yo emito un billete de 5.000 o 10.000, estoy reconociendo abiertamente que la inflación es galopante. Bueno, pero bueno, aunque no lo haga, la gente sabe que la inflación no es así porque la vive diariamente. pero, a ver, es la verdad un argumento bastante, te diría yo, muy poco serio. Muy poco serio. A ver, que yo emita billete es reconocer el problema inflacionario. A ver, cuando se reconoce el problema inflacionario, cuando toda la gente va a la góndola, cuando vos tenés que pagar lo que tengas que pagar, ahí estás viendo cómo esa dinámica de precios tiene ya ese componente inflacionario. No hace falta que yo vea un billete de 5.000, 10.000 o 20.000 pesos para darme cuenta o para caer en la cuenta de que Argentina tiene un proceso inflacionario bastante serio, uno de los más serios del mundo. Sí. Bueno, Eduardo, para finalizar entonces, un año con final abierto. Un año con final abierto. ¿Cómo se mueven las variables? Exactamente. Con el condimento político, Pedro, que no es menor. Vos sabés en la Argentina cómo la política juega. Todavía no tenemos definiciones claras de candidatos, por supuesto, etcétera, pero ¿por qué digo esto de candidatos? Bueno, porque a partir de ahí habrá que ver cuáles van a ser los diseños macroeconómicos que van planteando. La economía, como te digo, más está mirando y los mercados más están mirando cómo se van perfilando los candidatos y están mirando más, paradójicamente, al 24 que al 23. Bien, en Eduardo, términos económicos, ¿no? Eduardo, muchas gracias. Gracias a vos, Pedro, un gusto como siempre. Los que quieran volver a ver la entrevista, los que la quieran recomendar, la encuentran en puntodepartidatv.com o en CCSO Go. Y de esta manera nos despedimos hasta la próxima semana.